por favor, que abras tu Biblia, vayas tomando apuntes. Los que tienen esa buena costumbre que ayuda bastante pedagógicamente el anotar lo que uno escucha, a muchos les puede ayudar. Bueno, y la funcionalidad del Evangelio es el título para el día de hoy, y yo te invito que podamos leer juntos del versículo 50 al versículo 58. ¿Puede ser, hermanos? Lo tienes ahí en tu Biblia, va a estar proyectado también. Leamos juntos en el nombre del Señor. Pero esto digo, y la sangre y la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, que los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos al Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por la posibilidad y la oportunidad que tú nos das de estar acá, siendo expuestos a tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades y responder a ellas, Señor, para la gloria tuya. Y para eso, Señor, necesitamos que nuestra fe sea fortalecida y que tu palabra, que es verdad, santifique nuestras vidas. Te alabamos y te adoramos y te rogamos esto en los méritos poderosos de Jesús. Amén. La funcionalidad del Evangelio. Hermanos, estamos en Semana Santa. Y Semana Santa, al menos para mí, es una de las épocas del año que más me gusta, más lindas. No solo por el descanso, por los días, sino que todo lo que esto significa para nosotros es de las pocas festividades que va quedando, ¿verdad? En que podemos nosotros dar testimonio del Señor más tranquilamente y públicamente, y espero que cada uno lo pueda estar haciendo y lo haga en sus casas de manera personal con aquellos que le rodean. Y por supuesto, Semana Santa tiene que ver con el recuerdo de la resurrección de Cristo. Es el recuerdo de la resurrección de Cristo. Y cómo no, hermano, cómo no vamos a estar recordando al Señor Jesucristo. Así como yo les decíamos anteriormente, es el hecho más importante en la vida de los creyentes, la resurrección del Señor Jesucristo. Y esta resurrección marca, por supuesto, el fundamento de nuestra fe. Sí, como lo hemos leído ahí mismo en el capítulo 15, por supuesto, sin la resurrección de Jesucristo, nuestra fe sería vana. Vana sería nuestra fe. Por eso, hermanos, es importante estar constantemente recordando no solo la resurrección del Señor Jesucristo, sino que los alcances que la resurrección tiene para la vida de los creyentes. Y lo determinante, hermano, piensa en la resurrección de Jesucristo, lo determinante que esta es y debe ser para nuestras vidas. Porque la resurrección de Jesucristo marcó la diferencia entre los discípulos, ¿o no? Entre aquellos que también estaban temerosos
porque su Salvador y su Señor había muerto. La resurrección marcó toda la diferencia y ahora los discípulos ya no estaban temerosos, sino que salieron y fueron a ser discípulos como el Señor les había dicho. Pero también, hermanos, debe marcar entonces la resurrección de Jesucristo una diferencia en nuestra vida también. Hoy para nosotros la diferencia la marca la resurrección de Jesucristo. Y hemos estado viendo a través de todo este capítulo, el capítulo 15 de 1 Corintios, cómo el apóstol Pablo ha desarrollado este tema de la resurrección para que los hermanos de Corintios salieran del error en que ellos estaban, para que las dudas de algunos de los hermanos de Corintios fueran respondidas y sobre todo para que ellos volvieran a la verdad apostólica de donde ellos se habían extraviado. El capítulo 15, mira, por favor, vayan ahí al capítulo 15 de 1 Corintios, que es donde estamos el día de hoy, en este mensaje número 48 de esta serie de 1 Corintios. Y en el capítulo 15, hermanos, por excelencia es el capítulo de la resurrección y así el apóstol Pablo ha estado enseñando y hay algunos temas importantes que debemos estar considerando y no olvidando que él le comparte a la iglesia de Corintio, porque esta iglesia estaba siendo influida por enseñanzas externas, lejos de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, acá tenemos que tocar el tema de fondo. Y entre los versículos 1 al 4, mira, ahí en los versículos 1 al 4 del capítulo 15, Pablo les dice lo que es el Evangelio. Y les dice, básicamente, ¿qué es el Evangelio? Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras. Eso lo dice dentro de los versículos 3 al 4. Pero entre los versículos 5 al 11, solamente para recordar, Pablo les habla que la resurrección además tiene un asidero histórico. ¿Recuerdas o no? Pablo dice, oye, se le apareció a este, se le apareció a este, se le apareció a más de 500 al final. De lo que yo estoy hablando no es porque me haya aparecido a mí, que sí se me apareció al final, pero se le apareció a muchos. De hecho, y lo leímos delante, como Pedro decía, todos somos testigos. La resurrección de Jesucristo tiene un asidero histórico. Entre los versículos 12 al 19 estuvimos viendo también que si Cristo no hubiese resucitado, entonces tendría consecuencias para las personas. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no podríamos adorar a Dios. ¿O no? No podríamos, estaríamos todavía en nuestros pecados. Así lo dice el apóstol Pablo. Pero además tendríamos una vida miserable, aún estando en nuestros pecados. No pudiendo vivir para aquellos que fuimos creados, adorar a Dios, no, imposibilitados de aquello. Vidas miserables. Entre los versículos 20 al 28, estuvimos viendo también que la resurrección de Jesucristo no solamente tiene que ver con los creyentes, con las personas, sino que la resurrección de Jesucristo es además el comienzo de la restauración de todas las cosas. Dios va a restaurar todas las cosas. Y el comienzo de esto fue la resurrección de Jesucristo, y así lo estuvimos estudiando. Hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Como dice el versículo 28 al final, mira, el versículo 28, porque esto es lo que de esta forma va a restaurar Dios todo. Al final dice, para que así Dios sea todo en todos. ¿Te das cuenta de la implicancia que tiene la resurrección de Jesucristo? Es tan importante. Y entre los versículos 29 al 34, la resurrección de Jesucristo, además, el apóstol Pablo enseña a los hermanos de Corintios que mueve al creyente a servir a Dios y negarse a sí mismo en todo momento. Porque al ver que Él resucitó, lo que le pasó a los apóstoles, a los discípulos, vieron que Él resucitó, comenzaron y se negaron a sí mismos y fueron a predicar el Evangelio. Y entre los versículos 35 al 49, esta esperanza futura de que seremos transformados. Porque además la resurrección de Jesucristo
como primicia, también nos da la esperanza de que nosotros también seremos transformados, resucitados, transformados, y estaremos en la presencia del Señor. Por lo tanto, la resurrección es fundamental. Es fundamental, y te das cuenta, no solamente se trata de ti, hay un aspecto universal, cósmico, mucho más amplio. El día de hoy, por favor, volvamos allá al texto del día de hoy, que estamos entre los versículos 50 al 58. Cerrando este capítulo, vamos a ser expuestos a la conclusión del apóstol Pablo para los hermanos de Corintios respecto al tema de la resurrección. Y vamos a ver cómo la resurrección, además, entrega algunos aspectos relevantes para que consideremos en nuestra vida diaria, y cómo además la resurrección de Jesucristo, y a través de ella Dios muestra su carácter hacia nosotros. A través de la resurrección de Jesucristo Dios muestra su carácter hacia nosotros. Y el tema central es ese. Bueno, la verdad de la resurrección de Jesucristo nos recuerda los alcances de quiénes somos hoy y hacia dónde dirigir nuestras vidas. Oye, hermanos, hoy día en donde cada uno hace como quiere y está esperando tomar decisiones de acuerdo a cómo siente, yo voy para allá, después yo siento otra cosa, ¿cierto? Entonces voy para allá, y tenemos una sociedad tan cambiante y tan decadente. La resurrección de Jesucristo, mira lo que te dice: ¿quién eres tú? ¿Y hacia dónde mover tu vida? ¿Y quién te lo está diciendo? Aquel que murió y resucitó. ¿No es digno de confianza eso? Y vamos a ver tres aspectos de cómo la resurrección de Jesucristo nos recuerda quiénes somos y hacia dónde dirigir nuestra vida. Primero, quiénes somos y cómo dirigimos nuestra vida. Lo primero es que somos adoradores de un Dios santo. La resurrección de Jesucristo nos recuerda que somos adoradores de un Dios santo, entre los versículos 50 al 53. Mira lo que nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo está hablando y les dice, hermanos, les sigue hablando, hermanos, por esto les estoy diciendo, con todo lo que les venía diciendo anteriormente, que nuestra vida va a ser transformada, que vamos a ser transformados y que vamos a vivir en un futuro, en un aspecto distinto delante de Él. Y aquí comienza a dar la razón. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre, con esto Pablo se está refiriendo al cuerpo humano, al cuerpo de las personas. Bueno, al cuerpo de las personas, los cuerpos humanos de los creyentes, no el cuerpo tuyo y el cuerpo mío, tal y como está. Pablo les dice a los corintios, sus cuerpos, nuestros cuerpos, no pueden heredar el reino de Dios. Vale decir, el cuerpo, como está constituido, no puede alcanzar lo celestial, sino antes ser cambiado para ser apto para el mundo celestial. El cuerpo que nosotros tenemos, Pablo les dice, no puede entrar al reino de Dios. Necesita ser cambiado. Necesita un proceso de cambio porque está corrompido, por tanto no está en condiciones de heredar, de recibir como suyo el reino de Dios que no está corrompido. Por tanto necesita ser transformado, necesita ser cambiado. Y esto, hermanos, escúchame, este principio que está aquí de fondo es una regla de Dios. Escúchame, por favor. Esto es una regla de Dios que nos muestra su carácter santo. Todo aquel que se acerca a Dios, para ser recibido por Dios, debe antes ser limpio y puro, sin manchas como Dios lo es.
Recuerda el tema de fondo, Dios está restaurando, va a restaurar todas las cosas, para que esté todo delante de su presencia. Y todo el que se acerca a Dios debe ser puro y sin mancha, y eso incluye nuestros cuerpos. No sé si te das cuenta, por eso el cuerpo tiene que ser transformado. Y esta limpieza, nosotros lo sabemos, los creyentes lo sabemos, que es tanto espiritual, pero también es material. Es una limpieza espiritual porque nosotros primeramente espiritualmente nos acercamos a Dios. Y para eso, antes necesitamos haber sido regenerados, ¿o no? Todos necesitamos antes, para habernos acercado a Dios, para tener una relación íntima con Él, para ser hijos de Dios, necesitamos antes haber sido regenerados, haber sido transformados. Y eso lo dice allí en Tito 3:5. Nos salvó, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Cómo nos salvó Él? No por nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que se acerca a Dios, primero tiene que ser renovado, tiene que ser transformado. Pero esta transformación también debe serlo, y lo será, física. Será una transformación material. La carne, entonces, por nuestra naturaleza, por nuestra composición, no puede ser parte del futuro reino de Dios. El cuerpo está en constante descomposición, ¿no? Es increíble, es increíble. Si nosotros realmente viéramos nuestro cuerpo como se está descomponiendo, es tremendo. Hasta llegar a la descomposición máxima una vez que ya está muerto, ¿verdad? ¿Cómo crees que el cuerpo tuyo va a entrar al reino de los cielos? Es imposible. Necesita y debe ser transformado. Para eso Pablo les dice a ellos lo siguiente, versículos 51 y 52, mira lo que les dice. Yo me imagino, hermanos, los hermanos de Corintios, cómo haber recibido esta palabra. Esto era totalmente desconocido para ellos. Por eso Pablo les dice, he aquí os digo un misterio. O sea, algo que ustedes no conocen. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quieres saber, tú que has abrazado por la fe el Evangelio, cuál es el futuro que te espera? Ahí está. No, el futuro no está hoy en día, porque no sabemos lo que nos va a suceder una vez que salgamos de acá. No tenemos idea. No sabemos si nos volvemos a ver la próxima semana. Pero esto lo tenemos seguro. Esto es lo que va a suceder. Y Pablo les revela algo que no era propio de ellos. Yo creo que les debe haber costado asimilar lo que Pablo les estaba diciendo. Por eso es este misterio, un secreto que no había sido revelado. Y les habla acerca del rapto de la iglesia. Mira lo que Pablo le está diciendo acá. Pablo les habla acerca del rapto de la iglesia. Entonces, debido a la necesidad de transformación del cuerpo, no solo los que mueren, sino los que en ese entonces estén vivos, van a ser transformados. Vamos a ser transformados. Y Pablo les dice, el creyente va a ser transformado. Y les da algunos detalles. Versículo 52. En un momento. ¿Va a ser un proceso? Es un momento. Es un momento.
un momento particular en la historia. No hay precisión de aquello. Por supuesto, el Señor Jesucristo decía, solamente el Padre tiene la potestad de todo esto, de esa certeza. El Padre después tampoco lo reveló en las Escrituras. Pero Pablo aquí comparte parte de este misterio. Será instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. Será anunciado por trompeta. Vale decir, va a haber un anuncio. Y finalmente la transformación de los santos será hecha para heredar el reino de Dios. Mira este instante. Esto es lo que le espera a todo aquel que cree. ¿Qué seguridad más grande? ¿Qué seguridad más grande? Que después de esta vida hay otra. Y si tenemos la bendición de estar vivos, también seremos transformados, porque necesita este cuerpo ser transformado. Necesita ser transformado. No hay otra opción. Todo aquel que se acerca a Dios debe ser transformado de su estado actual. Ese es el principio que al menos yo quiero compartir con ustedes en este punto. Para acercarse a Dios, el que se acerca a Dios debe ser y estar limpio. Y mira, en el reino de Dios, que va a estar delante de la presencia del Señor, donde Él es todo y va a llenar todo, necesita que todo, y va a hacerlo que todo sea puro. Bueno, ese es el punto. Versículo 53. Porque es necesario, otra vez, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta acción entonces no es antojadiza o probable que pueda suceder, sino que es necesario, vale decir, es inevitable. Eso quiere decir que es necesario, es inevitable que nuestro cuerpo corrompido se vista de incorrupción. Y esto que parece y que está pereciendo se vista de inmortalidad. Y esa es básicamente la transformación que los creyentes vamos a vivir. Porque para acercarse a Dios, insisto, debemos estar puros, limpios. Para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Entonces, todos los que estén delante de su presencia tienen que estar puros y limpios. De hecho, Jesucristo mismo al resucitar, ¿se acuerdan o no? ¿Con qué cuerpo resucitó? Con un cuerpo distinto al que antes tenía. Un cuerpo distinto. Si bien es cierto, tuvo hambre, ¿se acuerdan o no? Pero también era un cuerpo que traspasaba las murallas. Era un cuerpo distinto. ¿Por qué? Porque iba a ascender a los cielos, iba a ascender al Padre. Un cuerpo de acuerdo al carácter santo de Dios. Como les decía adelante, esta transformación física es un eco de la transformación espiritual que cada creyente ha recibido. Nosotros, ¿por qué crees tú que tú tienes la posibilidad de hablar con Dios? ¿Por qué tienes tú la posibilidad de ser llamado hijo de Dios? Porque Dios ha hecho una transformación en ti. Te ha regenerado y por eso hoy puedes tener acceso confiadamente ante su trono de gracia. Si no hubiésemos sido transformados en santidad por la obra poderosa y virtuosa de Jesucristo en la cruz, entonces no tendríamos oportunidad de estar delante de la santidad de Dios. Ninguna oportunidad. Menos de que nos llamase hijos. Mas la buena noticia es que los creyentes hemos sido transformados espiritualmente, siendo entonces aceptados por Dios. De la misma forma, hermanos, que nuestros cuerpos serán transformados y serán recibidos para heredar de manera integral todos el reino de los cielos. Como te decía yo antes, por favor, esta es la regla eterna de Dios, de acuerdo a su carácter. Somos adoradores de un Dios
santo. Esa es la regla, adoradores de un Dios santo. Qué importante, hermanos, recordar entonces quién es Dios y cómo es Dios. Dios es santo, santo, santo. Por tanto, la respuesta a Él que tú y yo damos debe ser siempre santa. Dios no aceptará nada menos de nosotros si no nos apartamos para Él. Porque es necesario que ante Él no haya corrupción. No pretendamos entonces, hermano, no pretendas tú, no pretenda yo, que el día de hoy tener una relación con Dios sin asegurarnos que la estamos teniendo a través de Jesucristo. Porque Él es nuestra justicia. Su muerte en la cruz y su resurrección es la que nos ha dado esta posibilidad de acceder delante de Él. Porque solo Él y su sangre nos limpia de todo pecado. Hermanos, es interesante cómo esto se vivía también, cómo esto se vivía en el Antiguo Testamento. Porque es un principio de Dios que todo el que se acerca a Él, todo el que se acerca a Él esté santo y haya sido santificado. En Levíticos, por ejemplo, en el capítulo 8, cuando lo puedas, léelo por favor, hermanos. Levítico, capítulo 8. ¿Te acuerdas cómo eran ungidos y cómo tenían que presentarse los sacerdotes delante de Dios? ¿Te acuerdas de eso? Los que en el pueblo de Israel ministraban y servían e intercedían por el pueblo delante de Dios, ¿cómo entraban ellos al lugar santísimo? Levítico 8:33 dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera, versículo 34, capítulo 8 de Levítico, versículo 34, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. Siempre todo el que se acerca a Dios debe estar y ser santo. Dios no acepta nada menos. Nada menos. Es una regla porque responde al carácter de Dios. Bueno, y la pregunta es sencilla para ti hoy día y para mí. Sí, en el futuro, por la obra de Jesucristo, nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿cierto? Sí, por supuesto, gracias al Señor por eso. En el pasado, Él los redimió, los justificó por la obra. Pero hoy, ¿cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo hoy es tu intimidad con tu Creador? ¿Cómo hoy es tu día a día? ¿Es a través de tu suficiencia? ¿Es a través de tu indiferencia? ¿Es a través de tu autocompasión? ¿A través de tus propios méritos? ¿Has dejado de lado considerar a Jesucristo como el que te permite tener entrada a Dios? Hermano, hoy día, cuando te acercas a adorar a tu Dios, ¿estás limpio de pecado? ¿Has confesado tu pecado con un corazón limpio, con una buena conciencia y con una fe no fingida? ¿Estás adorando a tu Dios? Medita en tus caminos, hermanos, porque sabes que a veces la religión nos pone una máscara y nos viste de hipócritas, ¿eh? Y Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y no va a aceptar nada menos. Hermanos, la verdad de la resurrección de Jesucristo nos recuerda los alcances de quienes somos hoy y hacia dónde dirigir nuestras vidas. Primero que todo, somos adoradores de un Dios santo, pero además hemos sido transformados por un Dios de amor. Versículos 54 al 57.
Entonces, mira lo que dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿cierto? Entonces, esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, el cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Recordemos, Dios está llevando un proceso perfecto, paulatino y progresivo hacia la restauración de todas las cosas. Eso es lo que Dios está haciendo ahora. Y su comienzo estuvo en la muerte y resurrección de Jesucristo. Para alcanzar esto, para alcanzar esta restauración de todas las cosas, a nivel cósmico estoy hablando, ya no a nivel personal, bueno, sino que a nivel de todas las cosas, es necesario la destrucción de su último enemigo. Como lo dice el libro de Apocalipsis, ¿cuál es? La muerte. Porque la muerte es la que impide estar en la presencia de Dios para siempre. Y en ese proceso, y en lo que estamos, es necesario que el cuerpo de los creyentes sean transformados para que el pecado ya no enseñoree del cuerpo mortal y la muerte ya no tenga cabida, siendo destruida totalmente, sorbida, tragada. Sorbida, destruida es la muerte. Porque ya no vamos a ser transformados, entonces ya no vamos a morir más. Y la muerte ya no va a tener cabida. Y de esta forma se cumple lo que Dios ya ha establecido en las Escrituras. Este texto, sorbida la muerte en victoria, es una adaptación, Pablo lo toma de acá, de Isaías 25:8. Bueno, destruirá la muerte para siempre. Mira, Isaías hablando de esto. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Qué privilegio leer nosotros este texto, porque cuando escribió esto Isaías y se lo dijo al pueblo de Israel, no tenían en consideración todavía lo que tenemos nosotros hoy. Verlo a la luz de Jesucristo y verlo a la luz de la iglesia. Porque en el corazón de Dios siempre estuvo la restauración de todas las cosas y llevarlo todo y volverlo al diseño original. Y para esto, hermano, Cristo es el comienzo de aquella restauración, cuando destruye al último de sus enemigos, esto es, la muerte. Y la pregunta que viene, versículo 55, que es un versículo bien conocido, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y este versículo no es otra cosa que una ironía que está empleando el apóstol Pablo aquí. Está siendo irónico con la muerte, personificándola. Refiriéndose al poder nulo que la muerte tiene luego de la resurrección de Jesucristo. Porque lo que está diciendo y la metáfora que está él utilizando es que la muerte puso su aguijón, como las abejas, ¿cierto? La pone ahí en Jesucristo. Te maté. Y Jesucristo murió. Pero cuando Jesucristo resucitó, comienza la restauración de todas las cosas. Y Pablo le dice, muerte, ¿y dónde quedó tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro, tu victoria? Con una ironía que habla también de la seguridad y la convicción de la fe que el apóstol Pablo tenía. Pablo, tomando del libro de Oseas, capítulo 13, 14, esto: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol.
la compasión será escondida de mí. ¿Te das cuenta cómo lo toma? ¿No? Te voy a destruir. El libro de Oseas, hermano. Hablando lo que Pablo estaba diciendo y lo que se cumplió en Jesucristo. ¿Te das cuenta de la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo? La muerte que había sido siempre y ha sido la tiranía, el horror del ser humano, ¿no? Todos temen a la muerte. Todos temen a la muerte y hacen lo posible y lo imposible para no morir. Esta muerte, como les decía, puso este aguijón en Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucitó, cayó el imperio de la muerte. Y eso va a continuar cuando tú y yo también seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero además, ojo con esto, versículo 56, que es muy importante y a mí me encantó porque al estudiar esto aprendí tantas cosas, hermano. Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Estoy hablando de aguijones. ¿Qué es lo que está diciendo acá? El apóstol va a utilizar un lenguaje ahora en tiempo presente, porque los efectos de la resurrección de Jesucristo no solo serán eficaces en el futuro, con nuestro cuerpo transformado, sino que ya lo están siendo hoy, en el presente, para todos aquellos que han creído en la muerte y resurrección de Jesucristo, los que han abrazado por la fe el Evangelio como la verdad de sus vidas. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Porque, hermanos, finalmente, ¿quién lleva a la muerte? ¿Por qué se produce la muerte? Por el pecado. El pecado trajo la muerte. Bueno, lo dice así Romanos 5:12. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, Jesucristo, al resucitar, no solo derrota a la muerte, sino que también derrota a su aguijón, que es el pecado. Porque si no se derrotara el pecado, seguiría habiendo muerte. Sin embargo, más como Jesucristo resucitó, derrotó la muerte, también derrotó a su aguijón, que es el pecado. Y eso tiene una relevancia tremenda en nuestro presente, en nuestro día a día. La obra de Jesucristo es tan poderosa, no solo para derrotar a la muerte, sino que para derrotar aquello que produce la muerte, el pecado. ¿Y cómo lo derrotó? Bueno, lo vimos en el capítulo 15 al principio, ¿se acuerdan o no? Les enseñé que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, y como murió por nuestros pecados, entonces también derrotó a la muerte y al pecado. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué hace la ley? Y no está hablando de la ley de la ley civil nuestra, sino que cuando habla de la ley, habla de la Torá, ¿cierto? De los mandamientos del Señor. ¿Qué hacía la ley? La ley es la moral o el estándar moral y ético de Dios. Cuando tú lees los 10 mandamientos, ahí dice, te muestra quién es Dios, su moral, su ética. ¿Y qué hace la ley? Evidenciar el pecado de las personas. Cada persona que mira la ley no puede decir, yo estoy listo de esto, he quedado sin pecado. No, la ley evidencia el pecado de las personas. Por un lado, la ley de Dios hace que las personas muchas veces se autojustifiquen y se crean autosuficientes para poder cumplir por sus propios medios la ley. Y por otro lado, la ley muestra la santidad de Dios y la rebeldía de las personas, porque se oponen a la ley de Dios. Cualquiera de las dos formas, hermano, la ley nos guía, no guía hacia vida. Cualquiera de las dos formas, la ley no guía hacia vida, sino que evidencia el pecado de las personas. Sino que evidencia
el dolor, la muerte a las personas. Como dice Romanos, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero cuando aparece la ley, yo me doy cuenta que soy pecador. Entonces, aquella ironía de Pablo de dónde está o muerte tu aguijón, dónde o sepulcro tu victoria, porque la muerte del pecado y la ley ya no tienen efectos. Eso es lo que Pablo está diciendo. La ley y el pecado ya no tienen efectos sobre aquellos que han creído en la resurrección de Jesucristo. Entonces, el pecado ya no tiene efecto en la vida del creyente, porque Cristo ha vencido la muerte, porque Cristo ha vencido la ley, porque Cristo ha vencido el pecado, y el pecado ya no se enseñorea de los que han sido rescatados. ¿Cuál tiene que ser la actitud nuestra? ¿Cuál es tu actitud y cuál es mi actitud? Pablo les dice, ahora que ustedes saben que han sido liberados del poder del pecado por la resurrección de Jesucristo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que el Evangelio ha conquistado el pecado y la muerte, Pablo les indica a los hermanos cuál debe ser su actitud ante la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Los creyentes no tienen otra opción de decir, gracias Señor, gracias Dios por tu infinita muestra de amor, porque tú has dado la victoria eterna. En la eternidad, en el futuro, seremos transformados, pero también en el presente, sobre las miserias del pecado remanente, y todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesucristo significa además que somos victoriosos sobre el pecado presente, que no te la puede ganar. Dios te ha dado todos los medios y te ha fortalecido por todas partes para que el pecado no reine sobre tu vida, porque te ha dado las esperanzas y los medios para que seas fortalecido y puedas adorar al que es digno de adoración. En 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestra miseria ha sido conquistada. Y Él nos ha dado la victoria sobre el pecado de la carne. Entonces tú y yo, hermano, escúchame por favor. Porque la victoria de Jesucristo en la cruz viene a ser como nuestra armadura que el Señor nos ha dado, ¿no? El Señor habla de la armadura espiritual. Se hace la armadura, cubre, fortalece nuestra debilidad. Y con esa armadura que Jesucristo te ha dado por su resurrección, a través del Evangelio, tú puedes hacer frente a las acechanzas del enemigo, a las luchas carnales y espirituales que constantemente tú y yo tenemos. Póngansela, dice Pablo, Efesios 6:13, toda la armadura de Dios está ahí para ustedes. ¿Tienes días malos o no? Espiritualmente. ¿En tu lucha con el pecado tienes días malos? ¿Te gustaría estar firme? Entonces echa mano a la armadura que el Señor te ha dado, porque Él conquistó la muerte ya en la cruz y en su resurrección. Y cada vez que tú pecas, ¿sabes lo que podríamos decir cada vez que tú y yo pecamos? ¿Pequé? ¿Sí? Pero esto no se va a enseñorear de mí, porque ¿y dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Más gracias damos a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, si estás en medio de una lucha, en medio de la duda, incluso a lo mejor no hay fuerzas, porque a veces nos pasa eso, no hay fuerzas, y la indiferencia por un tiempo viene a tu vida. ¿Te ha pasado eso, no? La indiferencia a Dios.
porque nos sentimos indignos delante de Él y nos presentamos como indignos y no quiero más. Te invito otra vez a recordar esta ironía de Pablo. Recibe fuerzas y poder en el Evangelio. Recuerda que Jesucristo murió por ti. Él pagó por tus pecados y la muerte y el pecado ya no se enseñorea sobre ti. Eres suyo. Y Él es tuyo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Esa es nuestra realidad hoy. De Cristo estamos revestidos. ¿Qué debemos hacer? Confiesa tu pecado al Señor, clama a Él para que te limpie. Bástate de la gracia que en Cristo y su muerte y resurrección encuentras. Y no te canses día a día de dar gracias al Señor por su obra completa en ti. Porque hoy tienes paz para con Dios. Hoy tienes al Espíritu Santo que está haciendo morir las obras de la carne en ti. Por tanto, tu relación con tu Creador es perfecta y no por tus méritos, sino que solo por Él. Dale gracias a Dios a diario. Preséntate delante de Él en victoria, porque Jesucristo te la ha dado. Al levantarte en la mañana, recuerda esta verdad. Él me ha hecho más que victorioso. Al mediodía, cuando vayas a comer, a almorzar, no des gracias solo por los alimentos. Recuerda el Evangelio. Recuerda que en Él eres victorioso. En la tarde, cuando estés regresando a tu casa, recuerda que eres hija, que eres hijo del Rey, que te dio la victoria. Antes de acostarte, recuerda el Evangelio nuevamente y dale gracias al Señor. La verdad de la resurrección de Jesucristo nos recuerda los alcances de quienes somos hoy y hacia dónde debemos dirigirnos. Primero, somos adoradores de un Dios santo. Hemos sido transformados por un Dios de amor. Y por último, somos servidores de un Dios fiel. Hermano, maravilloso, porque teniendo toda esta verdad, sabiendo que en el futuro vamos a ser transformados para estar en la presencia del Dios Santo, y en el presente hemos sido transformados para hoy estar en su presencia, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda por hacer entonces? Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Estar firmes y constantes. Y esta conclusión viene en forma de exhortación. ¿Ya, Juan? Es una exhortación que Pablo está dando. Debido a la transformación futura, a esa herencia prometida y a los medios por la transformación asegurada por Dios en nuestro presente, estos alcances presentes de victoria sobre el pecado, así que, entonces, como resultado, estén firmes y constantes, les dice a los Corintios. Pablo, a mí me da la sensación que Pablo le está diciendo lo siguiente: todos y cada uno de ustedes, los creyentes de la iglesia local de Corintios, permanezcan firmes en su mente y constantes en la verdad del Evangelio. Debido a la resurrección de Jesucristo, ustedes pueden estar seguros de su obra presente y futura en sus vidas, que nadie los mueva de allí. Que nadie los mueva de allí. Que las circunstancias de la vida, que sus propios deseos o que lo que otros digan, no te distraigan. No te muevas de allí. Eso les dice, hermanos míos, estad firmes y constantes. No se muevan de allí. Había algunos que no creían en la resurrección, ¿de acuerdo, no? Habían algunos que no creían en la resurrección y Pablo les dice, mira la evidencia de la resurrección, no se muevan de allí. Además de decirle, estén firmes y constantes, no se muevan de allí, les dice, además, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es, que abunden en todas aquellas actividades que los lleven a evidenciar la obra del Evangelio a otros. Sigan sirviendo al Señor, sigan anunciando el Evangelio. No, nadie los mueva allí, porque su roca inamovible es la resurrección de Cristo. Por lo tanto, lleven esa buena noticia a los demás. Crezcan en la obra del Señor siempre.
Crezcan en la obra del Señor siempre. Abunden en todo esto, abunden. Como Pablo se los había dicho en Colosenses 1:23, o se los va a decir más tarde en realidad. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No se muevan de allí, abunden en esto. Crezcan en esto, en la esperanza del Evangelio. Compartan el Evangelio. No se conformen con lo que tienen, busquen más y más. Exceso de Evangelio en sus vidas, exceso de Evangelio. Eso caracteriza sus vidas. Porque eso fue la obra y el mandato que el Señor Jesucristo encomendó a los suyos. Vayan y hagan discípulos en todo lugar. Enséñense unos a otros. ¿En qué momento ellos debían exceder del Evangelio? Siempre, siempre, en todo momento. Y Pablo les exhorta a que revisen si siempre es la frecuencia con la que están obrando, sirviendo a su Señor, anunciando el Evangelio siempre, o lo hacen cuando ellos querían. No lo estaban haciendo. Sabiendo finalmente que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Estén conscientes de que Cristo resucitó de los muertos y por eso su fe ya no es vana. ¿Se acuerdan que había dicho que porque Cristo había resucitado su fe no es vana? Por lo tanto, su adoración y su servicio al Señor tampoco es vano. Tampoco es vano. La obra en el Señor, su trabajo con esfuerzo, exhausto, no queda sin fruto. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que quiere decir que no es vano. No queda sin fruto. Pablo pareciera decirle, a veces van a tener que esforzarse en reflejar la imagen de Cristo, en ser buenos embajadores, en ser buenos representantes de Jesucristo. Y eso va a conllevar renunciar y negarse a sí mismo. Y esto es arduo, requiere esfuerzo, pero ¿vale la pena? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Pablo les exhorta entonces a seguir sirviendo al Señor. Ellos tienen el privilegio de que su servicio sea recibido por el Creador, debido a que Cristo murió y resucitó. Su obra perfecta es tan poderosa que cada creyente entonces puede esforzarse en la gracia del Señor, en los medios que el Señor ha dado, dar de su esfuerzo y saber que ese esfuerzo no es en vano. Nada de lo que hagas, nada de lo que haga el creyente quedará sin fruto en la vida presente y en la eternidad. Yo me preguntaba, a mí venía a la mente, qué importante, porque Pablo les exhortaba a estos hermanos, qué importante es tener y contar con hermanos que te amen, porque Pablo le dice, así que hermanos míos amados, como son amados, los exhorto, ¿cierto? Y qué importante es contar con hermanos que te amen, y ese amor lo van a mostrar a través de la exhortación. No te canses de exhortar a los hermanos. No te canses. Si amas al hermano, debes exhortarlo. Llamarlo al arrepentimiento con amor, pero con firmeza. No te canses. Y cuando un hermano te exhorta, mira cómo él te está amando. Es como los padres, ¿verdad? Uno le dice a nuestros hijos, si tú no me importaras, yo no te diría nada. Pero como te amo, bueno, a nivel de hermano es lo mismo. Cuando tu hermano venga a ti y te exhorta es porque te está amando. Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo así, Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tú identificas y ves que tu hermano ha dejado de representar a Jesucristo en algún área, anda donde el hermano, con amor. No seas partícipe de su pecado, dejándolo solo.
Debido a la obra de Cristo, podemos estar seguros, hermanos, podemos estar seguros de que nuestro servicio está siendo recibido por el Señor. Tu servicio y mi servicio está siendo recibido por el Señor. Si de esto se trata, de servir al Señor. Mira, yo puse algunos versículos, pero hay tantos versículos que hablan del servicio al Señor. Si alguno me sirve, dígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. El servicio es importante para el Señor. Comienza y sigue sirviendo a tu Señor. En Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y cuando habla de servicio, recuerda, es predicar el Evangelio. Anuncia, recuerda el Evangelio a tus hermanos. Predica el Evangelio al inconverso. Y esto viene desde hace mucho tiempo, hermanos. Si miran Deuteronomio 13:4, en Deuteronomio, al comienzo de la Escritura, mira lo que había en el corazón del Señor y cómo le habla a Israel. Y le dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Siempre el servicio al Señor está relacionado entonces con compartir el Evangelio, recordar y dar a conocer las buenas nuevas. Esta obra que Pablo le está diciendo a los hermanos que tienen que hacer, que vuestro trabajo en el Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, cuando eres exhortado, ¿cómo es tu actitud cuando eres exhortado? Cuando va un hermano a ti y te exhorta, hermano, has dejado de representar a Jesucristo en esto, no te estás congregando. Hermano, no estoy viendo que estás sirviendo. No me estás sirviendo a mí, por lo tanto estás pecando contra mí. Y cuando eres exhortado en ese sentido, ¿cuál es tu actitud? No, hermano. No se suba por el chorro, hermano. El pastor es el que me puede decir esto, pero no usted. Muchas gracias, hermano, pero no lo vuelva a hacer. Si somos representantes de Jesucristo, la humildad es parte del carácter de Jesucristo, hermano. Exhortémonos unos a otros. Exhortémonos unos a otros. Da gracias más bien por el amor que el hermano está mostrándote. Está preocupado por ti. Pero hazlo con amor, sí, hermano. Bueno, no estés buscando detalles, hormigas en el hermano para exhortarlo. El tema es si constantemente en algún área ha dejado de representar a Jesucristo. No si por cosas puntuales. Bueno. ¿Cuál es tu servicio hoy al Señor? ¿Cuál y cómo está siendo tu servicio hoy al Señor? Te pregunto, ¿Jesucristo discipulaba a personas o no? ¿Tu vida entera estás discipulando? ¿Tú estás discipulando a alguien? Puede ser alguien particular, uno a uno. Puede ser que en grupos, como ejemplo los grupos pequeños, también nos estamos discipulando. Acá mismo estamos ejerciendo una acción de discipulado mutuo. ¿Estás discipulando a alguien? ¿Cómo es tu frecuencia? ¿Siempre? ¿Estás animando y corrigiendo a tus hermanos? ¿Estás aportando para que el Evangelio sea compartido? Hermano, hermana, la forma de ser fieles al Señor y constantes en el servicio es recordar precisamente la obra de Jesucristo en la cruz y el poder transformador que hemos recibido. Cuando meditamos en esto, el Señor nos fortalece y fortalecemos a nuestros hermanos. Concluyo, queridos hermanos. La resurrección de Cristo entonces tiene varios alcances, tanto en el fundamento de nuestra fe, en nuestra identidad como hijos de Dios, pero también en nuestras conductas y comportamientos. Meditar en la resurrección de Cristo, por tanto, nos lleva a fortalecernos, a tener certezas hacia dónde debemos dirigir nuestra vida. Y tomamos de paso decisiones
bíblicas, de acuerdo a nuestras prioridades. La resurrección, hermanos, en definitiva, es el mismo Evangelio, el cual tiene poder para salvarnos, para sostenernos y para guiarnos, ordenando de paso nuestras vidas para que solo Cristo sea reflejado y su gloria sea reconocida. Hoy día terminamos el capítulo 15. Próxima semana, si el Señor así lo permite, comenzamos con el capítulo 16, que es otra temática. Queridos hermanos, y este capítulo creo yo que nos viene como anillo al dedo para recordarnos no solo cosas importantes, sino que aquellas fundamentales para nuestro vivir. Y hacemos bien constantemente, y yo te animo a que regreses al capítulo 15 de 1 Corintios, constantemente regresa, medita en este capítulo y de seguro el Señor seguirá hablándote una y otra vez por el medio de este texto de palabra santa. La verdad de la resurrección de Jesucristo nos recuerda los alcances de quienes somos hoy y hacia dónde debemos dirigir nuestra vida. Somos adoradores de un Dios santo, no va a pedir y no acepta nada menos de nosotros. Transformados por un Dios de amor, Él lo ha hecho todo, por tanto entremos ante Él confiadamente, ante su trono de gracia. Y que eso nos lleve a ser servidores de este Dios fiel. Fiel porque no dejará que nuestro trabajo sea en vano. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra que es muestra de tu amor. Te bendecimos y te adoramos y gracias por esta posibilidad que tú nos das. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos. Padre, que tu Espíritu Santo obre, convenciendo de pecado, justicia y juicio cada uno de nuestros corazones, que podamos responder para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.